2:05. Somos Milenio 3, hemos vuelto, 10ª temporada, y lo hacemos con uno de nuestros temas predilectos. Tiene mucho de misterio, se jugó con el ser humano, y la naturaleza nos ha mostrado una extraña lección. Lección de que va a continuar a pesar de nuestras tropelías, y también lección sobre lo que el hombre es capaz de hacer. Fermi y unos compañeros hicieron el primer simulacro de reactor nuclear en una vieja pista de squash y provocaron esa energía absolutamente increíble, que al parecer es necesaria en el mundo de hoy, pero el peligro que tiene es cuando ocurre lo inesperado, el accidente. Pasó en Chernóbil, afectó a millones de personas en toda Europa, llegó a los alimentos de Barcelona, Mallorca, Valencia, País Vasco. Hay informes concretos que hablan de las verduras, la leche, evidentemente las vacas comían esas verduras, y que tenían cesio incorporado que no debía estar ahí. El fenómeno Chernóbil, por un, vamos a decirlo así, sistema que algunos llaman el aliento del César, dio 3 veces por lo menos la vuelta al mundo, realmente el efecto. Por lo tanto, Madre Tierra se vio absolutamente surcada por cosas que nadie había comprobado jamás. Nunca ha pasado lo de Chernóbil, nunca hemos asistido a algo tan fuerte. Por lo tanto, durante muchos años, siglos quizá, estarán estudiando los efectos. La zona más restringida, la prohibida, es Pripyat y su entorno, junto a la central nuclear. Allí está, en una conexión, allí están Marcos Macarro, Santiago Camacho, contándonos cosas, pero pisando el terreno. Hemos hecho un programa sobre Chernóbil y otro en la televisión, y teníamos mucho pudor, porque que un miembro de nuestro equipo esté allí, pues bueno, a todos nos da un poco de sobrecogimiento, pero ellos están valientemente haciendo un trabajo periodístico de primer nivel y están haciendo de espejo, de eco del palpitar de una ciudad muerta, de una paradoja, de un aviso de quizá hacia dónde vamos. Tienen que contarnos algunas cosas más. Están abiertas líneas de comunicación porque Caballo de Troya, la polémica, la maravilla, para otros la copia, para otros el libro que cambió sus vidas, Caballo de Troya, un viaje en el tiempo. En nuestra nueva sección, en apenas unos minutos. ¿Qué surge en la mente de nuestros amigos y amigas? ¿Qué preguntan? ¿Qué lanzan al aire? ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué les gustaría ver allí en Chernóbil, en la ciudad del fin del mundo? Pues los mensajes nos preguntan sobre todo por cómo está la zona. También nos dicen que sería curioso obtener una psicofonía en Pripyat, pero que la radiación velaría, entre comillas, el sonido, al igual que hizo con las filmaciones o fotografías, o tal vez nos muestre otros sonidos, lo preguntaba Miranda. También nos dicen: buenas madrugadas, familia. Chernóbil, una auténtica catástrofe humana y medioambiental. Esperemos que nunca jamás se vuelva a repetir tan trágico suceso, nos lo comentaba Francisco. Chernóbil es una catástrofe que no se aclara porque no tenemos ni idea de las consecuencias de lo que un accidente nuclear de ese tamaño puede causar. Lo vergonzoso es que es una catástrofe escondida, nos lo decía Javi desde Cádiz. Quisiera preguntar también, nos dicen, si las plantas han llegado a sufrir mutaciones como los animales. Marcos Alexis nos lo decía. Hay unos grandes mitos, una serie de incluso disputas entre Estados Unidos y la Unión Soviética provocaron una guerra de informaciones falsas. Marcos, tú has filmado, has grabado, has visto plantas y has visto esos animales que han sorprendido tanto a Santiago Camacho y a cualquiera, imagino, esos siluros grandísimos de las aguas oscuras de Chernóbil. Se hablaba también de que la radiación, como decía un oyente, podía perjudicar a la película. Yo no sé si has notado algo extraño, tú que llevas toda tu vida filmando, pero es verdad que las primeras fotografías y filmaciones del accidente de Chernóbil están surcadas de, a veces veladas, y a veces surcadas de una especie de fogonazos blancos que dicen que es la radiactividad, la radiación. ¿Tú has notado algo anómalo grabando allí, o parece que todo ha vuelto a su cauce y que los sistemas digitales modernos no registran nada extraño? Hombre, yo no he notado nada, entre otras cosas porque todavía no hemos visionado las cintas, ¿no? O por lo menos no hemos visionado la totalidad de las cintas, si es a lo que te refieres. Notar, además de eso, ¿te refieres? O sí, además. Pues, hombre, sí, pues siempre, pues desde que entras, vamos, desde las
6 o 7 horas que estuvimos en la zona, pues constantemente estabas pues como en tensión, ¿no? Una sensación así como extraña, rara, de incomodidad, que no se me fue hasta que nos fuimos de la zona, ¿no? Hasta que pasamos por el arco y el policía pues no me dijo que podía salir porque no había dado positivo, ¿no? ¿Cómo eran esos peces gigantescos, Marcos? ¿Los siluros? Sí. Más. Pues sí, unos peces así extraños, como el pez gato, bastante grandes. Y bueno, había también más peces, pero vamos, yo lo que es un siluro vi nada más que uno. Estaban ahí en ese lago y mucha gente nos pregunta por los niños de Chernóbil, o sea, ¿cómo está afectando eso a las personas hoy? Sabemos que hay una serie de movimientos que merecen todo nuestro abrazo, todo nuestro apoyo, porque hay gente que, aunque Chernóbil se haya olvidado y sigue siendo uno de esos secretos de Estado, hay gente en España, en el mundo entero, pero en España, que siguen luchando por los niños de Chernóbil. Y uno, lógicamente, puede decir, bueno, pero si Chernóbil fue hace mucho tiempo, ¿quiénes son los niños de Chernóbil? Siguen acogiéndolos, además, claro. sí, que todos los veranos aquí unos meses, para que por lo menos durante el verano puedan vivir de otra forma, ayudarles de alguna manera, porque son hijos de una tragedia, hijos y nietos de una tragedia, y algunos siguen sufriendo las consecuencias. Ahí está la gran pregunta. O sea, que después de generaciones la gente sufre. ¿Qué es lo que sufre? ¿Qué pasa en el cuerpo humano? Santi, ¿cómo podríamos resumir la historia de niños de Chernóbil hoy? ¿Cómo podríamos explicarlo? ¿Qué pasa hoy? ¿Todavía hay secuelas en niños? Se habló de mutaciones en su época y de cosas terroríficas. No sabemos dónde acaba la verdad y dónde está el problema hoy, si es que hay ese problema. Pues mira, yo creo que esa es la parte más dura de lo que ha sido este viaje. Porque pasar horas dentro de la zona, visitar Pripyat, incluso llegar a sentir, puede que por su gestión, pero como más calor en la cara de lo habitual, y dices, bueno, se da la radiación, no vaya usted a saber qué, eso entra dentro del capítulo de las aventuras, o de los riesgos asumidos, o de los riesgos controlados. Pero cuando de repente empiezas a convivir con la gente que no tiene más remedio porque son muy, muy, muy pobres, que no tienen más remedio que para sobrevivir cultivar esa tierra y seguir comiendo esos tomates, esas lechugas, esas patatas, seguir tomando esa leche, seguir tomando esos huevos de esas gallinas que se alimentan en ese suelo, y entras en sus casas humildes como no te puedes hacer una idea. Y entras y comes su comida. Yo he comido su comida y te puedo asegurar que da cierta prevención, porque el pueblo ucraniano es muy hospitalario y la gente, por pobre que sea, te da lo que tiene. Y hombre, pues son tomates que saben a tomate, porque no como los de los supermercados, porque están criados de forma natural. Pero sabes perfectamente que los niños que hay allí, y es ahí a donde quería llegar, tienen que comer esa comida yo la como una vez, ellos la comen todos los días de su vida. Eso hace que les bajen las defensas, que tengan los sistemas inmunológicos de la gente de por aquí, y especialmente los de los niños, son absolutamente frágiles, la gente enferma cada 2 por 3. Y entonces la labor que hacen gente como la asociación Chernobyl-EQMEAC, que han sido los que nos han facilitado muchísimo este viaje, porque ellos vienen aquí desde hace muchos años, conocen bien la zona, conocen a la gente, este es un país que tiene sus peculiaridades como todos los países, y si tienes mano, pues es mucho mejor que si llegas de nuevas, y ellos nos han allanado todo el camino. Pues son gente que se la juega en cuanto a sacar de aquí, hacen un trabajo durísimo de selección de los casos más necesitados, porque no pueden abarcar todos. Entonces seleccionan a los niños e intentan encontrar familias de acogida en España, para que por lo menos durante 2 meses en verano no estén comiendo esa comida, no estén viviendo esa miseria, y por lo menos tengan la constancia de que otra vida es posible. Fíjate hasta qué punto es diferente que nosotros volamos con ellos en un vuelo de regreso para devolver a un grupo enorme de más de 100 de estos niños, y los niños me contaban, e incluso se ven en lo que te dicen las madres,
vienen más guapos, vienen más altos, vienen más saludables. O sea, la diferencia entre el antes y el después con solo 2 meses es absolutamente atroz. Entonces, de verdad, y permíteme un minuto para esto, yo a toda la gente que esté dispuesta a acoger en su casa a uno de estos niños que son la tragedia viva, porque la tragedia de Chernóbil no se ha acabado, que son la tragedia viva de este asunto, pues que se pasen por la página web de Chernobyl-Ecumea, que está en el País Vasco, pero hay en casi todas las comunidades, en Madrid, en Murcia, en Valencia, en Cataluña, que busquen a la asociación que más cerca les pille. En Internet hay muchísima información al respecto, y por lo menos se planteen la posibilidad de colaborar en la medida de sus posibilidades, porque aquí miles, y no exagero, miles de niños que lo necesitan, niños que son encantadores, que son guapísimos, que sobre todo que tendrían una vida por delante a poquito que les ayudemos. O sea, que el drama de Chernóbil olvidado continúa. Dejamos descansar a nuestros compañeros, es una hora más allí, si no me equivoco. Están rodando todo aquello, están viviendo todo aquello y nos traerán muchas más cosas de uno de los grandes secretos del siglo XX. Dicen que el derrumbe de la Unión Soviética, el derrumbe del comunismo, de ese bloque del telón de acero, empieza el día de abril de 1986, cuando el reactor 4, central nuclear de Chernóbil, revienta, se abre como una boca que parecía la boca del infierno y deja salir su plasma al cielo. La gente vio la estrella del ajenjo. Santi, Marcos, buen trabajo, feliz cumpleaños, aunque hayan pasado ya unas horas, Santi, y sobre todo, feliz regreso. Un abrazo muy fuerte, compañeros. Un abrazo, se os echa de menos. Cuidaros, un besazo. Venga, hasta pronto, Iker. Quedaría 2:17, ahora cambiamos de tercio completamente y pedimos vuestra colaboración. Una cita del Apocalipsis, y a mí siempre me ha llamado la atención, sobre todo cuando comprobamos que eso era así. Cuando se narra en las Sagradas Escrituras el fin del mundo, hay un pasaje muy especial, ¿verdad? Sí, es el capítulo 8 del Apocalipsis, que dice textualmente: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Podemos terminar, podemos acudir al diccionario y comprobar que Chernóbil significa no otra cosa, sino ajenjo. Dos y 19 minutos. Líneas abiertas porque ahora hay que participar. La idea surgió de una forma especial. ¿Os imagináis una radio, antigua, moderna, da igual, atemporal, que pueda viajar en el tiempo? Una radio que pueda llevarnos por épocas diversas, por personajes extraordinarios, por polémicas increíbles. Una radio que para nosotros es un sueño, Javier, Carmen, que puedas, casi con la galena, ¿no?, empezar a sintonizar y escuchar cosas que nos pusieron los pelos de punta. Viajar en el tiempo, ¿eh? ¿Cómo sería volver a estar en ese momento cuando estabas escuchando la radio, a lo mejor en tu cama o en el coche, y oías algo que te emocionaba? Pero claro, eso se queda en las ondas. Aquellas noches con la manta hasta la nariz, cuando todavía no había podcast, además, y no se podía volver a recurrir, a no ser que lo grabaras en esas cintas que al final se te acababan estropeando. Porque de tanto ponerlas muchas veces las cintas ya no servían para nada. Aquellas BASF, aquellas TDK, aquellas Barta. Pues lo que hemos hecho ha sido abrir esos cajones llenos de cintas de cassette antiguas, volcarlas a los nuevos soportes digitales y volverlas a escuchar. Hemos encontrado auténticas sorpresas, porque de repente penetrar en esos archivos, muchos de ellos sin tocar durante años, y volver a pulsar el play y volver a escuchar aquello ha sido realmente rejuvenecer para muchos, y yo estoy seguro que también para muchos oyentes de Milenio 3 va a ser descubrir la historia del misterio desde sus orígenes. Esto es un homenaje, y no vamos a ser tibios, yo lo decía en una nota de prensa, porque habrá cosas muy polémicas, y vamos, empezamos con el gran tabú, Caballo de Troya, ficción, realidad.
ante todo, con nuestro respeto absoluto por JJ Benítez, quiero dejarlo claro, que luego no piensen, nosotros no vamos tampoco a opinar libremente, sino a mostrar los datos. Pero hubo una polémica brutal con un libro que también vendió de forma brutal. Ha habido peleas impresionantes a lo largo de la historia del misterio. Ese rumor, Javier, de que antes los mundillos, los investigadores de temas misteriosos se llevaban bien, bueno, en fin, las polémicas siempre han estado ahí, pero también ha habido personajes que surgieron, irrumpieron, mostraron su enigma y se marcharon. Ha habido programas que murieron demasiado pronto. Ha habido programas locales, emisiones locales de radio con exclusivas increíbles. Pues esta sección, El túnel del tiempo, es ante todo un homenaje a 40 años de misterio y radio en España. Y antes de presentar al coordinador de toda esta sección, con el que vamos a disfrutar mucho este año, me gustaría hacer eso, Javier, Carmen, todos los amigos que estáis ahí, os imagináis como en la película Frequency, yo me imaginaba, ¿no? La vieja radio, y que el dial vaya pasando. El dial siempre tiene algo de fantasmagórico, ¿no? Esas voces que surgen lejanas, que se entremezclan. Y muchos amigos, podríamos hacer hasta la apuesta, van a saber seguro a qué pertenece cada mosaico de voces que aparecen en esta cabecera del túnel del tiempo. Pero os aseguro que esa es la idea, vagar por la magia de las ondas y encontrar sorpresas maravillosas. 2:22, mira, Capicúa, Javier, comienza el túnel del tiempo. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica, La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Becker. El metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del tiempo. El túnel del tiempo, con la sintonía de Espiral, eterna de Vangelis. El túnel del tiempo nos emociona particularmente. Es un homenaje a tanta gente que ha hecho cosas por y para el misterio. Nuestro coordinador va a ser Diego Marañón, un auténtico experto en recuperar archivos sonoros, un buscador auténtico, y que está con nosotros y con nuestros compañeros técnicos en Radio Santander, la cadena SER en Santander. Diego, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Un momento muy esperado, un momento muy emocionante. Estamos aquí con la carne de gallina, porque escuchar esa cabecera que tú bien conoces, mira, amigo, a mí, en fin, me late el corazón muy rápido. ¿Cuántos maestros en ese corto espacio de tiempo, en ese dial que recorre la vieja radio, verdad? Pues sí, la verdad que yo también te mentiría si te dijera que no estoy nervioso, pero también con una cierta sonrisa recordando todo esto. Bueno, ya aparecía Javier, Fernando Jiménez del Oso, Juan José Benítez, Germán de Argomosa, Juan José Plans y tantos otros. ¿Un poco de eco? Sí, claro, en el túnel del tiempo puede pasar eso, que repentinamente el sonido se bifurca. Vamos a empezar con una cosa que nos ha siempre perseguido, Javier, la historia de Caballo de Troya. La historia de Caballo de Troya, porque es el libro, quizá, novela de misterio de los más vendidos de la historia. Tú estás también ahí, desde luego, ocupando esos niveles del ranking. Pero Caballo de Troya iba más allá, en el sentido de que nadie sabía si lo que se contaba era una ficción, era una realidad. JJ Benítez, el autor, y podíamos poner así de inicio algunos datos biográficos de este libro antes de que Diego nos cuente, por ejemplo, quizá la repercusión que tuvo. ¿Qué es Caballo de Troya para tanta gente joven, para tantas personas que o no lo han leído o no lo conocen? Pues Caballo de Troya es una novela de más de 500 páginas que se publicó en 1984, es decir, hace 26 años, y que supuso un antes y un después en cuanto a fenómenos editoriales en España. La obra aparece en la primavera de aquel año, inmediatamente es acogida con entusiasmo por los lectores, porque es uno de los investigadores españoles y periodistas españoles más identificados con el trabajo de campo, el que revela datos hasta ese momento inéditos sobre Jesús de Nazaret. La reconstrucción que hace de la pasión de Jesús, porque sobre todo Caballo de Troya 1 es la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, en sus páginas, es
tan sobrecogedora que mucha gente que incluso había perdido la fe, que estaba metida en otros asuntos, con otras preocupaciones, estábamos viviendo casi la post-transición española, de repente regresa y vuelve a admirar a ese personaje que es Jesús de Nazaret. Decía la portada del libro, yo tengo aquí encima, hay varias ediciones de Caballo de Troya encima de esta mesa del Estudio 1, 10ª edición, 50.000 ejemplares, quizá alguno de estos ejemplares sea uno de los oyentes ahora mismo, que estará recordando cosas. J.J. Benítez, Caballo de Troya, un asombroso y desconcertante proyecto norteamericano, pone al descubierto nuevos datos sobre la figura de Jesús de Nazaret. Un viaje en el tiempo, una información y una visión de Jesús que era diferente. Antes de saber más datos de Caballo de Troya, ¿cómo empezaba Caballo de Troya? La primera página, la brutal primera página, que algo debe tener para que miles de personas al mismo tiempo necesiten leer esa historia diferente. Pues hemos hecho una especie de pequeño recuerdo, viaje en el tiempo, esta radio lo hace posible, y así empezaba. Washington, primer lugar, un periodista investiga el qué. Así comenzaba la historia de Caballo de Troya. Mi reloj señalaba las 3 de la tarde. Faltaban 2 horas para que el Cementerio Nacional de Arlington cerrara sus puertas. Yo había consumido la casi totalidad de aquel lunes 12 de octubre, frente a las 3 tumbas de los soldados desconocidos y a la minúscula y perpetua llama anaranjada que da vida al rústico enlosado gris bajo el que reposan los restos del presidente John Fitzgerald Kennedy. Aunque a fuerza de leerla había terminado por aprendérmela, consulté una vez más la clave que me había entregado el mayor. Por enésima vez, escruté el macizo sarcófago de mármol blanco que se levanta en la cara del anfiteatro conmemorativo y que constituye el monumento inicial y más destacado de la tumba al soldado desconocido. En la cara oeste han sido esculpidas 3 figuras que simbolizan la victoria, alcanzando la paz a través del valor. Pero aquel panel no parecía guardar relación con mi clave. Lentamente, como un turista más, bordeé el cordón que cierra la reducida explanada rectangular y fui a sentarme frente a la cara posterior de la tumba central, en las escalinatas de un pequeño anfiteatro. Exhausto, repasé cuánto había anotado. Frente a mí, a 5 metros de las tumbas, un soldado de infantería del 1er batallón de la vieja guardia, con sede en Fort Myer, paseaba arriba y abajo, fusil al hombro, luciendo el oscuro uniforme de gala. Aunque la cadena de seguridad me separaba unos 10 metros de esta parte de la tumba, la leyenda grabada en el mármol podía leerse con comodidad. Así empieza la historia, las primeras letras de un libro que rompe moldes, que nos cuenta otra historia de Jesús de Nazaret por un proyecto norteamericano, casi filmadas como reporteros de lo imposible, unos reporteros que viajaron en el tiempo. Diego Marañón, compañero, Caballo de Troya ha hecho todo un recorrido, desde esa primera página hasta ahora. Tú has recuperado algunas declaraciones diversas de J.J. Benítez sobre el concepto saga, porque son varios libros. Yo creo que es la saga, será de las sagas más longevas y con mayor número de ejemplares. ¿Podemos hacer un repaso de números o de datos concretos para que los amigos de Milenio sepan un poco más del impacto de este libro? Claro que sí, yo creo que habrá poca gente que no sepa a qué nos estamos refiriendo, pero para aquellos que no hayan seguido un poco la trayectoria de Benítez y lo que ha supuesto Caballo de Troya en la literatura, tanto del misterio como de la literatura española, al fin y al cabo, podemos decir que el primer volumen apareció en 1984, publicado por la editorial Planeta. Tú has dicho que tienes encima de la mesa la 10ª edición, pero eso no es nada porque se llegaron a publicar 40 ediciones. Y hoy se sigue reeditando todavía. 40 ediciones. Se dice pronto, pero creo que eso es una cifra al alcance de muy pocas obras y más en el día de hoy, tal como está la cosa. Desde luego, 40 ediciones de Caballo de Troya 1. Me estoy refiriendo, sí, 40 ediciones solo del primer ejemplar. Si nos referimos a toda la saga, que hasta hoy lleva 8 volúmenes, se han editado unas 100 ediciones. 100 ediciones de miles de libros cada una, hasta el hecho de que podemos decir que toda la obra de Benítez, se han vendido unos 9 millones de ejemplares y solo de Caballo de Troya
se han vendido casi 5 millones de ejemplares. Es algo brutal. Con un impacto, Javier, en Norteamérica, tú que eres autor de Planeta y conoces perfectamente también desde dentro esta información, con un impacto no solo en España, sino en América brutal. Extraordinario. Bueno, imagínate la historia de 2 astronautas de la NASA que son enviados al año 30, en el siglo I, a la época de Jesús, en 1973, en un proyecto secreto llamado precisamente Operación Caballo de Troya, pues tenía que interesar forzosamente a lectores de todo el mundo. El libro está traducido también a varios idiomas. Por ejemplo, en Brasil, el éxito de estas novelas ha sido y está siendo todavía a fecha de hoy extraordinario. Y los propios datos que mueve Benítez al respecto pues son muy significativos y hablan mucho del trabajo de investigación y el esfuerzo que se ha hecho para realizar esta saga. Se habla de 1.200 notas al pie de página, que también es una cosa monstruosa, ¿no? De 14.000 fuentes consultadas, de las cuales una es la que generó después toda la polémica, que hablaremos más tarde de ella, y ya se enuncian en más de 4.000, 4.300 y pico las páginas que totalizan los 8 tomos de la saga, a la espera del 9º. Este año se anunciaba que quizá podía ser el de la publicación del 9º. Siempre hay grandes especulaciones al respecto de cuándo sale cada nuevo libro, pero bueno, esperemos que el 9º culmine la saga, porque es lo que todos sus lectores esperan. Vamos a escuchar a Juanjo Benítez. Antes de eso, bueno, no, vamos a escucharlo y luego, Carmen, me comentas, porque me decías antes, en ese pequeño interín de la primera hora, que ya hay un montón de respuestas y además absolutamente distintas, ¿no? Siempre como con mucho fervor, a favor o en contra, que es lo bueno, que los libros motiven eso, ¿no? No tibieza. Y ahora me cuentas en un mosaico, me haces uno de esos mosaicos de recorrido de qué piensa la gente más o menos a estas horas de Caballo de Troya. ¿Qué les supuso a ellos Caballo de Troya? Diego, empezamos con unos documentos. Hay un par de JJ Benítez, diferentes entrevistas, sí, donde habla del concepto saga, ¿no? Y de que parece que esa saga acaba precisamente en el volumen 9. Exacto. Benítez, como sabéis, no es muy dado a conceder entrevistas, pero bueno, cada vez que sale un nuevo volumen de la saga, supongo que la editorial le obliga de alguna manera a prodigarse por platós y por radios. Lo que vamos a oír son algunas declaraciones que hizo durante la presentación del 8º volumen de la saga, en el que hablaba, como dices, del concepto de la saga en sí, de Caballo de Troya, y de, bueno, el futuro, de cómo piensa acabarlo. Lo escuchamos. Yo he trabajado con estos libros de manera que no han salido año tras año. Si yo hubiera pretendido, si mis intereses fueran únicamente económicos, yo hubiera sacado los 9 volúmenes probablemente seguidos. Y no ha sido así. Hay periodos de 4, de 5 y de 6 años en los que no aparecen los caballos. Porque entiendo que lo más importante no es eso. No es el marketing, ni las ventas, ni... Eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que pueda llegar a generaciones enteras, como evidentemente está ocurriendo. Bueno, yo también me estoy haciendo mayor. Yo creo que la gente que ha captado el mensaje que está dentro de los caballos ya lo ha captado, ya ha tenido suficiente tiempo para asimilarlo, y ahora sí es el momento ya de soltar toda la información pues muy seguida. Entonces, digamos que yo he sido un administrador de esa información. Yo creo que en donde me encuentro en estos momentos, el Caballo 9 va a terminar. Y va a terminar de una manera muy sorpresiva. Juanjo Benítez cumplirá 64. Es decir, que él lleva, bueno, prácticamente la mitad de su vida con esto, porque en el año 84 publica, como decíamos, el primer tomo de la saga, pero en realidad esta aventura, para él, comienza antes. Se había hecho famoso, con razón, además, merecidamente, gracias a sus investigaciones sobre ovnis, en un momento en el que el tema estaba de la máxima actualidad en todo el planeta. Y en 1979 él hace 2 cosas sorprendentes que son dignas de subrayar. Una, deja su trabajo profesional como periodista en la Gaceta del Norte, donde tiene un puesto destacado, para dedicarse en cuerpo y alma a la investigación del fenómeno. Hay que jugársela. Porque luego la gente le ha atacado mucho, pero hay que jugársela en ese momento. Exactamente, y eso ocurre en 1979, el mismo año en el que publica
quizá uno de sus libros clave, menos conocido pero clave, que se llama El enviado. En El enviado él sintetiza toda la investigación que en esos momentos la NASA acaba de realizar sobre la Sábana Santa de Turín, entra en contacto como periodista con el misterio de la Sábana Santa y del hombre de la síndone, que parece muy alejado en principio de sus preocupaciones por los ovnis, y de alguna manera hace algo en ese libro que sus lectores recordamos muy bien, al final de ese libro del enviado, que es una entrevista ficción en la que Juanjo, como reportero, pregunta a Jesús de Nazaret sobre su trayectoria. Es el primer paso. En 1984 dará ya el salto mortal, entregándose a caballo de Troya y probablemente recibiendo un respaldo de los lectores que ni él mismo podía sospechar. Carlos Ródenas, que nos pone esta música del Proyecto Lázaro, y es que parece que está escrita para hablar de este tema, de caballo de Troya. ¿Eres capaz, antes de que Carmen me cuente más cosas, de en un titular prácticamente decirme, para que todo lo entendamos, bueno, ¿y qué Jesús pintaba caballo de Troya? Es decir, ¿qué grandes diferencias había respecto a lo oficial? Pues un Jesús sobre todo humano, capaz de mirar a los ojos a ese mayor de los Estados Unidos que se ha infiltrado en el año 30 como si fuera uno de sus discípulos, uno de sus seguidores, uno de sus fans, digamos, y reconocerlo como alguien que ha venido del futuro. Es una novela en la que, él mismo lo ha dicho, Juanjo lo ha dicho muchas veces, hay claves que no están escritas para ser leídas hoy, sino para ser leídas dentro de unos años, cuando nuestra mente quizá esté más abierta a este tipo de cuestiones. Y lo que nació como una ficción, incluso hay un epílogo en las primeras ediciones de Caballo de Troya muy poco conocido, que después se retiró del Caballo de Troya 1, donde se habla de que la historia del mayor es ficción, pero la historia de Jesús, toda la información que se vierte sobre él es real, viene de una fuente real, pues hace que sus lectores, claro, en fin, se sobrecojan cuando descubren ese Jesús capaz de mirarte a los ojos y de saber quién eres. Pues yo no sé vosotros, amigos oyentes, pero yo estoy muy a gusto aquí en el Estudio 1, estoy un poco sobrecogido, estamos llenos de documentos, con dos flexos hoy, con nuestros compañeros ahí un poco más a lo lejos en esta nave espacial, y yo espero que si estáis en el coche, en el sofá, en la cama, en el hospital, en vuestro negocio, estéis sintiendo esta historia por dentro. Es la radio del túnel del tiempo, es la radio capaz de viajar por el espacio-tiempo, porque es mágica. Opiniones de los oyentes. ¿Qué ha supuesto para ellos? ¿Qué supuso para ellos la irrupción de este libro tan importante? Una cosa más. Diego ha recuperado otro documento de JJ Benítez, una entrevista, creo, de compañeros de CNN Plus, donde cuenta con anécdota ya con historias que no eran habituales, ¿no? Bueno, ese libro empezó directamente en el cajón del editor, en el cajón de Lara, que era el responsable de la editorial Planeta. Juanjo lo cuenta, como dices, en una entrevista en CNN Plus, también durante la presentación de Caballo de Troya 8. A nuestro compañero Antonio San José, que siempre hace buenas entrevistas y muy interesado en estos temas, yo lanzo ya una advertencia, un aviso a navegantes, y es que tanto Diego Marañón como nosotros, como homenaje, quien no le guste estar quizás representado en el túnel del tiempo, lo comprenderemos, pero vamos a utilizar, si nos llaman a nosotros de cualquier otro lugar, para aportar algo. Es radio histórica y es homenaje siempre. Así que utilizamos fuentes, evidentemente, no solo de la cadena SER, sino de cualquier cadena, televisión, porque creemos que merece la pena. Y ya veréis ahora el escándalo que viene. Así que CNN Plus, compañeros, Antonio San José, Benítez y el inicio de ese libro, como decía Diego Marañón, ese bestseller se pasó mucho tiempo en un cajón. Recuerdo una anécdota de José Manuel Lara, el editor, que él la suele contar. Yo, cuando llevé el primer libro, el primer Caballo de Troya, a Barcelona, el hombre lo miró, había 700 páginas, y dice, bueno, yo creo que deberías quitar 400. Y le dije, no quito ni una coma. Y entonces lo tuvo allí unos meses en un cajón, pensando qué hacíamos. Y al final me dice, bueno, pues a morir. Dije, pues a morir. Y llevan muchos miles y miles de ejemplares. ¿Sí? ¿Cuántas páginas escritas? Pues creo que son, con el 8, con Jordán, creo que son 4.378. Sin duda una obra monumental.
Pero Juanjo Benítez recibió palos de todos los colores. Seguramente, si el éxito no hubiese sido tan espectacular, pues hubiese pasado sin pena ni gloria, como suele suceder, pero hubo una polémica que creo que pocas veces ha ocurrido en el mundo del misterio en España. Y vamos a meternos, con todo el respeto, en esa polémica, porque el túnel del tiempo tiene esa obligación. Cuando nuestro compañero Diego Marañón preparaba esta sección, había muchos temas y vamos a disfrutar con crónicas y con historias de misterio increíbles en estas semanas. Pero recuerdo que hablando los cuatro, ¿verdad, Carmen? ¿Verdad, Javier? ¿Verdad, Diego? Dijimos, caramba, es que esto es una bomba, esto marcó una época, esta polémica que vamos a contar. Acusaron a JJ Benítez y a esta fuente de información que revelaba un proyecto secreto y un Jesús distinto como plagio. Pero, ¿cómo sintió la gente? ¿Cómo siente la gente hoy, en el 2010, tanto tiempo después, un cuarto de siglo después, el tema Caballo de Troya? Pues lo sienten de muy diferentes formas, sí, que nos lo hacen saber a través del 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, y también la web de la cadena Ser. Además que sorteamos 3 novelas, 3 libros, ya que hablamos de libros y de bestseller y de buena lectura, pues sorteamos 3 ejemplares. Hay de todo, Iker. De Tony desde Arenys de Mar nos dice, yo sí que lo he leído y me impactó. Ahora estoy leyendo la segunda parte. Yo era escéptico total y Caballo de Troya cambió mi pensamiento totalmente, sea real o no. Esa historia te da la esperanza que se necesita en esta vida. Te habla de un Dios al que nadie daría de lado, nos dice Fran. Fuerte, fuerte, fuerte. Desde que lo leí pienso que la Tierra es un caballo de Troya en la galaxia. Estamos dentro de ella de incógnito en el universo. Hola Iker, a mí el caballo de Troya no me cambió la vida, pero sí que me dio mucho que pensar. Me gusta que habléis del tema, nos dice Maná. Buenas noches y un placer volver a escucharos en directo. Tengo ya mis años, siempre me han interesado estos temas y he sido lectora y seguidora de Benítez, Jiménez del Oso y ahora de vosotros. Caballo de Troya me atrapó los 2 primeros libros. Creo que es ficción, pero me gustaría que fuese realidad. Pero en los posteriores libros fui perdiendo nada de lo que seguía o creo que seguíamos demandando, y desde mi humilde opinión creo que se alargó innecesariamente. Insisto que es mi humilde opinión, nos decía Merche. Bienvenidos, he leído Caballo de Troya, me pareció maravilloso y me ayudó a admirar a Jesús de Nazaret. Si no es verdad, sí que parece más real que el cuento, y ahí se corta, me imagino que diría de la Biblia. Buenas madrugadas desde Badajoz y bienvenidos milenarios. ¿Para cuándo Caballo de Troya 9? Solo se sabe que fue puesto ante notario hace tiempo. ¿Es eso cierto? Nos decía Esteban. Hay todo tipo de paradojas con este libro, ¿no? Cosas que hace Juanjo de dejar los manuscritos. Bueno, en 2006, según informa la página web del propio Juanjo, depositó ante notario el final de Caballo de Troya, o al menos la idea final con la que quiere terminar esta relación, ¿no? Pero yo creo que queda todavía rodaje, y si Juanjo, que como decíamos en 48 horas cumple 64 años, felicidades por cierto, pues tiene salud y ganas de seguir escribiendo, yo creo que le quedan muchas cosas que contar. Por ejemplo, sus conversaciones con el mayor. Se supone... Juanjo Benítez mantiene que el mayor existe, que es un personaje real, sí, que le da esa información. Es paradójico, pese a que en ese epílogo de las primeras ediciones dice que la historia del mayor es ficción, después se desdice, quizá para... Bueno, hay varias opciones, para cubrir a ese personaje, que tal vez pudo haber existido, o quizá para hacernos dudar todavía más de esta historia, porque él siempre ha presumido, ha llevado a gala, que sus obras están escritas para sugerir y para hacer dudar, pero él dice que sí, que ha mantenido esas conversaciones y que en algún momento quizá pues las dará a conocer, ¿no? Esta noche, Javier Sierra, y seguramente vosotros, amigos oyentes, nos vais a dar más claves. Se habla de una fuente real, un nombre, Urantia, y una serie de documentos que algunos aseguran que es esa especie de magma primigenio de donde bebe Benítez. Nosotros no lo decimos, lo dicen algunos, y vamos a ver a qué punto llegó de ebullición la polémica. Porque lo que nos trae ahora Diego Marañón de verdad es explosivo. Yo lo he dicho siempre, nosotros, en este caso Javier y yo sobre todo, somos muy mitómanos. Para algunos seguramente excesivamente mitómanos. Pero estos son documentos como bombas de relojería. Pasa algo. Años 80. Han salido ya, si no me equivoco, Diego, 3 caballos de Troya. Un éxito atronador. El gran bestseller español. El príncipe Felipe recomienda Caballo de Troya en una entrevista, y luego llamaremos a nuestro amigo, está en la recepción, Jaime Peñafiel, lo vamos a llamar para que nos cuente qué pasó con el príncipe Felipe y Caballo de Troya. La reina en los aviones lleva Caballo de Troya. La reina, que es una gran seguidora de estos temas. Sí. El impacto es brutal, pero pasa algo. Diego, algo que es tremendo, y tienes documentos. Sí,
ocurre que tras una serie de artículos en Interview donde se va adelantando lo que va a llegar, los artículos de Interview los escribieron dos periodistas, Jesús Biorlegui y Joaquín Francés principalmente, llegamos al año 1988 y la editorial Obelisco nos sorprende hasta cierto punto con la publicación de un libro de 128 páginas, muy polémico, con poquísima venta, por cierto, llamado El secreto de Urantia, ni caballos ni troyanos. Y tú recuperas una de las poquísimas entrevistas a una autoridad como era Antonio Rivera, uno de los padres de la ufología, de la investigación en España, entrevistado en el programa de Antonio José Alés, Ahí es nada, conexión con Radio Miramar, si no me equivoco, de Radio España. Exacto. Y están los autores, ¿no? Sí, la entrevista se emite en el programa Medianoche, en su etapa, como dices, de la cadena ibérica, pero hay que decir que no es Antonio José Alés quien hace la entrevista. En este caso conectan con Radio Miramar, donde están dos colaboradores del programa, Aníbal López Tello y Antonia Prada, que tienen en el estudio a Jesús Biorlegui y Antonio Rivera. Y ellos no se cortan un pelo. No. Dicen que el bestseller mundial es un auténtico plagio. Vamos a escucharlo, Diego. Pues mira, este libro se nos ocurrió, yo no sé si se te ocurrió a ti primero o a mí, no sé, yo creo que fue una coincidencia de ocurrencias. Entonces simplemente yo estaba indignado porque me enteré, no voy a decir ahora cómo, de que muchas páginas de los libros citados de Benítez eran calco literal del libro de Urantia, americano. Entonces, claro, lo primero que hice fue procurarme un libro de Urantia. Para eso fui a Vinaroz, donde vive el representante oficioso de la Fundación Urantia en España. Me procuré una edición inglesa del Mamotreto, porque es un verdadero mamotreto, es un libro enorme, voluminoso. En fin, es una verdadera cantera para un plagiario. De ahí se pueden sacar esos 40 libros de que siempre alardea al señor Benítez. Pues claro, están ahí, están todos ahí, o sea que no es muy difícil sacarlos. Simplemente es cuestión de paciencia y de trabajo de negros. Trabajo de negros, declaraciones públicas. Antonio Rivera, que desde luego no es un cualquiera, uno de los padres de la ufología, autor de libros de ovnis, una persona respetadísima, y de repente hace este libro que tiene Carmen ahora mismo en las manos, ni caballos ni troyanos, el secreto de Urantia. Ahí están las páginas. Léeme ¿cómo empieza ese libro, Carmen? Porque es interesante también ese libro a la contra, que no es la primera vez que pasa en España. Te iba a decir antes una cosa, porque lo que hemos oído que dice Antonio Rivera, que tuvo que acceder al libro, se desdice con lo que luego publica en este mismo libro. En el capítulo Historia de una investigación, dice que fue Trini, su mujer, quien levantó la liebre. Trini era la mujer de Antonio Rivera, y un día después de leer parte de la rebelión de Lucifer, le dijo: oye, Antonio, esto que estoy leyendo me suena, busca ese libro de Urantia. Si no lo hubiera tenido el libro de Urantia, no podía haber dicho que lo buscara, ¿no? Si no lo hubiera leído antes. Y por otra parte dice que es que además su mujer no leía inglés, sino que Antonio Rivera se lo leía en alto mientras se lo traducía. Con lo cual hay una contradicción del propio Antonio Rivera, ¿no?, en el que no saca a relucir muy bien o miente tanto en la entrevista como en el libro. La gran pregunta es: ¿qué es eso del libro de Urantia? ¿Qué fuente es esa? Claro. Dice que no les mueve la envidia, en la primera frase de ese libro, a la contra. Dice: lo que ha motivado a los autores de este libro para escribirlo no ha sido la envidia, ni el afán de lucro, ni el resentimiento, ni cualquier otra baja pasión. Simplemente, y aunque a algunos les parezca raro, un quijotesco afán de verdad y justicia, el deseo de salir en defensa de la ética profesional y la dignidad del escritor. Vamos a escuchar otro documento antes de que Javier nos cuente cosas. Bueno, ¿qué es eso de Urantia? ¿Es verdad que estaba detrás del gran bestseller o no es verdad? Otro documento, Diego, donde es que es duro escuchar a Rivera y Biorlegui, otro de los investigadores de los años 70. Biorlegui inventó el concepto alerta ovni, por cierto, y hablan de plagio literal. Sí, llegan a afirmar que, bueno, para que la gente no se lleve a engaño ni entiendan lo que no debe ser, que ellos no están afirmando que Benítez se inspire en el libro de Urantia, cosa que Benítez reconoce, sino que hay varios capítulos en los que se reproducen páginas, según ellos, palabra por palabra. Escuchamos. Desde luego es así, y el plagio es absolutamente literal, hasta el punto que el plagiario no se ha molestado en cambiar ni siquiera los nombres que aparecen en el libro de Urantia, como Orbontón, Nevadón, Ubersa,
etcétera. Bueno, exacto. Yo creo que Antonio Rivera lo que dice es muy importante y fundamental, porque alguien a estas alturas, algún oyente, podría pensar que plagio es copiar la idea, extraer la idea, apropiar. No es extraer la idea. Ha cogido la página, como la ha traducido, la ha llevado a la imprenta. No ha cambiado ni nombres, ni cifras, ni datos, ni situaciones, ni comas, ni puntos, absolutamente nada. Sí, nosotros damos unos cuantos ejemplos, y digo unos cuantos porque son muchísimos más, es decir, constituirían un libro quizá más grueso que el que hemos publicado nosotros. Pues Javier Sierra, que ha conocido, nosotros también, pero ha tenido una relación muy estrecha con Antonio Rivera, también la hemos tenido con Benítez. Javier sería, yo creo que está casi claro, hay que decirlo, ¿no? Y lo dejamos, yo por lo menos tengo muy claro, creo que también. Yo, si no es por Juanjo Benítez, no estoy aquí en este momento. Podremos pensar cosas diferentes, silencios más o menos prolongados, pero al César lo que es del César, ¿no? Él nos enamoró de toda esta historia y quizá por eso estamos aquí, entre otras muchas cosas. Pero es muy duro escuchar a investigadores enfrentándose de una forma tan directa. Rivera y Beorlegui hablan de otro libro. Y es el momento, Javier, y luego habrá sorpresas, de hablar de esa otra fuente, de esa otra historia maravillosa. Bueno, que es el libro Durantia, de donde al parecer surge información privilegiada que utiliza Benítez, según estos señores. Bueno, el libro de Urantia es un mamotreto de 2097 páginas que está ya traducido al español desde 1993, es decir, que cuando se publican los caballos, los primeros caballos de Troya, no estaba el libro disponible ni accesible a ningún lector español. Pesa 2 kilos. Solamente el libro de Urantia en su versión original, para que te hagas una idea, y la historia del libro de Urantia es muchísimo más rocambolesca que la del propio caballo de Troya, porque comienza a gestarse en 1906, según las versiones, en Chicago, en los Estados Unidos, cuando un psiquiatra muy famoso, autor de bestsellers en aquel momento sobre el origen del cerebro, la percepción, etcétera, llamado William Sadler, dice que de repente una tarde su vecina de abajo lo llama muy preocupada porque a su marido le está ocurriendo algo raro. Ese marido se ha quedado dormido, pero es un sueño muy extraño. Hay grandes y prolongados momentos en los que se queda sin respirar, que de repente dice cosas inconexas. Él acude, incluso le pincha con unas agujas hipodérmicas para sacarlo de lo que parece un trance, no se despierta y comienza a dialogar con él en ese estado. Eso se convierte en una costumbre, porque ese vecino tiene, un vecino del que no conocemos el nombre, por cierto, ese vecino tiene esos estados de trance con frecuencia, hasta el punto de que cuando los Sadler, el matrimonio Sadler, se muda a otra casa, esos vecinos le siguen a ese nuevo edificio y las sesiones se convierten en continuas. Durante muchos años, entre el año 11 más o menos y el año 49 al menos, esas sesiones se realizan cada domingo por la tarde. Se hacen preguntas. Al principio es un bloque de 52 preguntas que cuando se van a formular a ese hombre que está dormido, que no sabe ni siquiera el número de preguntas, dice, o la entidad que se manifiesta a través de él, yo solo voy a responder a 47. Y a lo largo de semanas y semanas, esas preguntas se convierten en miles, van dando pie a lo que se llaman documentos, papers, que son como los capítulos que después configurarán el libro Durantia y que muestran una revelación sobre el origen del universo, sobre los seres intermediarios entre el gran creador y la especie humana, y una parte del libro, la cuarta parte del libro, está dedicada a la figura de Jesús de Nazaret. Es esa descripción de Jesús de Nazaret la que se supone que Juanjo toma para algunas de sus páginas del Caballo de Troya. Y digo algunas porque esta es una historia en la que hay que hacer justicia. Creo que en su momento todo el mundo fue muy vehemente atacando a Juanjo, probablemente por la envidia, el fenómeno editorial del Caballo de Troya. Bueno, pues Juanjo es verdad que transcribió partes del libro Durantia, de documentos, digamos, o de esos papers del libro Durantia, donde se describen cosas vinculadas a Jesús. Pero quizá donde más información, digamos que asimiló y obtuvo, fue para su segunda novela, para La rebelión de Lucifer, donde sí que encontraron muchas coincidencias en esa investigación que hicieron Rivera y Beorlegui. Ahora bien, ¿cómo se defiende Juanjo? Pues de una manera que creo que es
muy apropiada para este caso. Dice Juanjo que el libro de Urantia no puede tener copyright, ya que es una revelación, igual que puede ser la Biblia o puede ser el Corán, es algo supuestamente dictado por entidades del más allá. En el propio libro de Urantia se los conoce como midwayers, serían como los intermediarios, una especie de ángeles, para entendernos, que son de otros planetas, es decir, que estaríamos hablando de extraterrestres en sentido estricto, y que quieren... en el año 1906, 1911 los mensajes. Exactamente, y que quieren que a partir de ese grupo de William Sadler, que coordina este señor William Sadler, y uno de los miembros de la familia Kellogg, de los famosos desayunos Kellogg, pues quieren que esa información llegue a todo el planeta. Luego, cuando Caballo de Troya se publica y asume esa información, la propia revista Interview, con muy mala leche, viaja incluso, manda uno de sus reporteros a Chicago, al 533 de Diversey Park, que es la dirección de la Fundación Urantia, con ejemplares del Caballo de Troya. La Fundación existe hoy. La gente que protege esos mensajes del hombre dormido del año 1906 sigue hoy. Sigue hoy funcionando. Sigue hoy, incluso te puedes bajar los libros de Urantia a través de Internet. Ellos los dan gratis para seguir difundiendo esos mensajes. Claro, entonces cuando se presentan los reporteros de Interview en Chicago para, que los de la Fundación vieran aquello y demandaran, porque de alguna manera buscaban el escándalo, ¿no? Demandaran a Benítez por plagio, la Fundación se eximió, porque a ellos lo que les importa realmente es la difusión de la información, y si esto apareció, digamos, sin mediación por su parte, sin diseño por su parte, pues lo debieron entender como una cuestión de la providencia, quizá una preparación de la expansión en español del propio libro de Urantia. Claro, pero la gente no sabía que se basaba en el libro de Urantia, porque en ningún momento Juanjo lo dejaba claro en su Caballo de Troya, con lo cual tampoco podían saber los de la Fundación Urantia que ese mensaje iba a ser transmitido. Juanjo había utilizado partes de ese libro, como luego en una entrevista y en unas declaraciones, una carta que manda a Interview, él mismo aclara, incluso Lara dice que sí, que ha errado en ese sentido, en no poder en qué Lara, el director del Planeta. Eso es, en no poner en qué basa su información, en que había bebido de las fuentes del libro de Urantia. Ese fue el error tal vez de JJ Benítez, pero también la polémica que se montó. ¿Cuántos ejemplares le ayudó a vender? Bueno, ahí está el gran misterio. Y uno más. Es cierto, y ahora llamaremos a Jaime Peñafiel nada más empezar la segunda hora, porque tiene datos de cómo incluso la Casa Real potencia la historia de Caballo de Troya en el buen sentido y lo convierte en bestseller mundial. Os vais a sorprender. Javier, hay un momento en que Juanjo, yo creo que muy hábilmente, y además en el concepto novela no puede meter lo que quiera, resucitar a quien quiera, pero parece que muchos oyentes dicen, hubo un momento en que Caballo de Troya se presentó casi como un documento, como un dossier, y luego ponía novela. Hay otros en los libros en los que no aparece el concepto novela. Claro, eso es cierto, pero probablemente sea también una cuestión de las propias ediciones, ¿no? Hay libros que se sobreentiende por la colección en la que están incluidos que son otros en los que, pues conviene aclararlo. No obstante, sí que existía la leyenda de que en la primera edición de Caballo de Troya no figuraba la palabra novela y que fue después en sucesivas ediciones cuando apareció. Y no es verdad. No es verdad. Siempre ha aparecido la palabra concepto novela. Efectivamente. Nosotros tenemos encima de la mesa, tú tienes la 10ª, yo tengo la segunda edición, nunca pude encontrar la primera, para mí es como un sueño bibliográfico y nada más abrir el libro aparece perfectamente JJ Benítez, pues Caballo de Troya, novela. Ahora mismo habrá personas que tengan esa primera edición quizá en la mano y recuerdos que están aflorando y queremos saber qué opinan. A la vuelta muchas sorpresas, algunas tremendas de verdad, sobre este tema y otros que vienen a continuación.